Cómo el estoicismo mejora tu salud mental. ¿Sabes qué es lo curioso? Que hace casi 2000 años, un emperador romano llamado Marco Aurelio se sentaba a escribir sus pensamientos más íntimos en un diario. No lo hacía para publicarlo ni para impresionar a nadie. Lo hacía porque necesitaba ordenar su mente, enfrentarse a los desafíos de gobernar un imperio y, sobre todo, mantenerse cuerdo en medio del caos. Hoy, ese diario es conocido como Meditaciones, uno de los textos fundamentales del estoicismo. Y aquí está la gran pregunta: ¿por qué algo escrito hace 2 milenios sigue resonando tanto en nuestra vida moderna? Déjame contarte algo que quizás no habías pensado. Vivimos en una época donde todo parece estar diseñado para distraernos. Las redes sociales, las noticias alarmistas, los correos electrónicos que nunca terminan. Pero en medio de todo eso, el estoicismo ofrece algo radicalmente simple y poderoso: herramientas prácticas para manejar nuestras emociones y recuperar el control de nuestra mente. Imagina esto: estás atrapado en el tráfico después de un día terrible en el trabajo. El reloj avanza, tus planes se desmoronan y, para colmo, alguien te pita desde atrás. Aquí viene lo interesante: ¿qué puedes controlar en ese momento? Puedes gritarle al conductor, lo cual, admitámoslo, no cambiará nada. O puedes respirar profundamente y recordar una enseñanza clave de Epicteto: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. En otras palabras, no es el tráfico lo que te molesta, es cómo decides interpretarlo. Ahora bien, no estoy diciendo que adoptar esta mentalidad sea fácil. Por supuesto que no. Nadie nace siendo estoico. Ni siquiera los antiguos filósofos lo eran. Se entrenaban, practicaban. Como cuando vas al gimnasio, pero en lugar de músculos, fortaleces tu mente. Por ejemplo, Séneca solía recomendar algo llamado la meditación sobre la adversidad. La idea era visualizar lo peor que podría pasar antes de que ocurriera. Suena deprimente, ¿verdad? Pero aquí está el giro: cuando anticipas lo peor, te preparas emocionalmente para enfrentarlo. De repente, esos pequeños contratiempos cotidianos, el café derramado, el correo perdido, ya no parecen tan catastróficos. Pero el estoicismo no es solo una filosofía para soportar el sufrimiento. También es una invitación a vivir con mayor gratitud y propósito. Los estoicos tenían una práctica llamada el ejercicio del amanecer. Cada mañana, al despertar, reflexionaban sobre cómo querían comportarse durante el día. ¿Qué virtudes querían cultivar? ¿Cómo podían contribuir al bienestar de los demás? No es casualidad que muchos psicólogos modernos recomienden algo similar: empezar el día con intención. Es como programar tu GPS mental antes de salir a la carretera. Claro, podrías pensar, todo esto suena muy bonito, pero ¿funciona realmente? Bueno, déjame compartirte un dato curioso. Investigaciones recientes han demostrado que técnicas inspiradas en el estoicismo pueden reducir significativamente los niveles de ansiedad y depresión. ¿La razón? Nos ayudan a enfocarnos en lo que podemos controlar y a dejar ir lo que no. Es como tener un superpoder silencioso que te permite navegar por la vida con más calma y claridad. Y, sin embargo, aquí es donde la historia se pone aún más fascinante. Porque el estoicismo no solo trata de resistir las tormentas emocionales o de encontrar paz en medio del caos. También nos desafía a repensar lo que realmente significa vivir una vida plena. Imagina por un momento que te encuentras con un viejo sabio en una plaza pública. Este sabio, con su túnica desteñida y su mirada penetrante, te hace una pregunta inesperada: ¿qué harías hoy si supieras que es tu último día? Quizás te rías nerviosamente, pensando que es uno de esos juegos filosóficos sin respuesta práctica. Pero ahí está el truco: esa pregunta tiene el poder de sacudirte, de hacerte cuestionar si estás viviendo de acuerdo con tus valores más profundos o simplemente dejándote llevar por el piloto automático. Los estoicos entendían algo que muchos de nosotros olvidamos: que la vida es fugaz, impredecible e increíblemente preciosa. No se trata de esperar a que llegue el momento perfecto para ser feliz o de posponer nuestros sueños hasta que todo esté bajo control. Se trata de aprovechar el ahora. Como decía Séneca, no debemos organizar nuestras vidas como si tuviéramos garantizado un mañana, sino como si cada día fuera el último. No es un llamado a la desesperación, sino a la acción consciente. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? Aquí es donde entra en juego una herramienta moderna inspirada en el estoicismo: la gratitud intencional. No me refiero al típico diario de gratitud que todos hemos intentado alguna vez,
y probablemente abandonado después de 2 semanas. Hablo de algo más profundo. De detenernos un momento al final del día y preguntarnos, ¿qué aprendí hoy? ¿A quién ayudé? ¿Qué pequeño acto de bondad realicé, incluso si nadie lo notó? Es sorprendente cómo este simple ejercicio puede transformar tu perspectiva. De repente, los días grises empiezan a brillar con pequeños destellos de significado. Ahora bien, permíteme confesarte algo personal. Hubo una época en mi vida en la que me sentía completamente abrumado. Entre el trabajo, las responsabilidades familiares y ese constante zumbido de preocupaciones internas, me encontraba atrapado en un ciclo de estrés perpetuo. Fue entonces cuando descubrí una frase de Marco Aurelio que cambió mi forma de ver las cosas. La vida es lo que haces con ella. Los momentos son lo que los haces. Comencé a practicar lo que él llamaba el arte de vivir, es decir, enfocarme en lo que estaba haciendo en ese preciso instante, en lugar de preocuparme por lo que podría pasar mañana o lamentarme por lo que había ocurrido ayer. Por ejemplo, cuando lavaba los platos, una tarea que siempre detesté, decidí convertirla en una especie de meditación activa. En lugar de pensar en lo aburrido que era, me concentraba en el tacto del agua caliente, el brillo de los cubiertos limpios, el ritmo de mis manos moviéndose. Al principio sonaba ridículo, pero poco a poco empecé a disfrutarlo. Era como si hubiera encontrado un oasis de calma en medio del bullicio cotidiano. Aquí está la clave: el estoicismo no elimina los problemas de nuestras vidas, eso sería imposible. Lo que hace es cambiar nuestra relación con ellos. Nos enseña a ver los obstáculos no como amenazas, sino como oportunidades para crecer. Como decía Epicteto, es no lo que te sucede, sino cómo respondes, lo que determina tu felicidad. Sin embargo, hay algo más que quiero compartir contigo antes de seguir adelante. Algo que quizás te sorprenda, y es que el estoicismo no es solo para momentos difíciles. También puede ser tu mejor aliado en los días buenos. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces disfrutamos de un momento maravilloso, pero en lugar de estar plenamente presentes, nuestra mente ya está saltando al siguiente problema o preocupación? Es como si no nos permitiéramos saborear las victorias pequeñas, o incluso las grandes, porque estamos demasiado ocupados anticipando lo que podría salir mal. Aquí es donde entra una práctica menos conocida del estoicismo, la celebración consciente. Los antiguos estoicos no eran ascetas que rechazaban el placer, simplemente entendían que la verdadera alegría proviene de apreciar lo que tienes mientras lo tienes. Imagina que acabas de recibir buenas noticias, un ascenso en el trabajo, una llamada inesperada de un amigo querido o incluso algo tan simple como un café perfectamente preparado. En lugar de dejar que ese momento se desvanezca rápidamente, detente. Respira profundamente. Reconoce que este instante existe, aquí y ahora, y que es valioso precisamente por su fugacidad. Hace unos años, durante una conferencia sobre bienestar mental, escuché a un psicólogo decir algo que nunca olvidaré: la felicidad no es un destino al que llegamos, sino un estado que cultivamos en cada pequeño paso del camino. Me hizo pensar en cómo muchas veces subestimamos los momentos cotidianos. Una conversación sincera con un desconocido, el sonido de la lluvia contra la ventana, el aroma del pan recién horneado. Son estas pequeñas cosas, aparentemente insignificantes, las que pueden llenar nuestra vida de significado si les prestamos atención. Y aquí está el giro. El estoicismo nos enseña a hacer exactamente eso. A encontrar belleza en lo ordinario. A convertir lo mundano en extraordinario. Porque cuando aprendemos a valorar lo que ya tenemos, dejamos de buscar constantemente fuera de nosotros mismos esa sensación de algo más. Pero, ¿y si te dijera que el estoicismo también tiene un lado ligeramente rebelde? Sí, has leído bien. No se trata solo de aceptar las cosas como vienen o resignarse ante las dificultades. De hecho, muchos estoicos fueron figuras revolucionarias que desafiaron las normas de su tiempo. Toma a Marco Aurelio, por ejemplo. No solo fue uno de los emperadores más influyentes de Roma, sino que también cuestionó abiertamente las estructuras de poder y los valores superficiales de su sociedad. Su filosofía no era pasiva, era activa. Era una llamada a vivir según principios elevados, incluso cuando el mundo intentaba arrastrarte hacia abajo. Aquí viene mi parte favorita. El estoicismo nos invita a ser protagonistas de nuestras propias historias. No víctimas de las circunstancias ni espectadores pasivos de la vida. Nos recuerda que, aunque no controlemos todo lo que nos sucede, siempre tenemos el poder de elegir cómo responder. Y esa elección, amigos míos, es lo que define quiénes somos. Pero espera, todavía falta algo crucial.
Algo que conecta todas estas ideas en una revelación final que podría cambiar la forma en que ves el mundo. Y es esto: el verdadero poder del estoicismo no está en lo que nos enseña sobre cómo enfrentar las dificultades, sino en cómo nos ayuda a descubrir quiénes somos realmente. Déjame explicarlo de esta manera. Vivimos en una era donde estamos constantemente bombardeados por mensajes externos que nos dicen cómo deberíamos ser, qué deberíamos querer y cómo deberíamos vivir. Publicidad, redes sociales, expectativas sociales, todo conspira para hacernos sentir insuficientes, incompletos, siempre buscando más. Pero el estoicismo nos ofrece un regalo invaluable: la oportunidad de desconectarnos de ese ruido y reconectar con nuestra esencia más auténtica. Los estoicos llamaban a esto vivir conforme a la naturaleza. No me refiero a mudarte al bosque o abrazar árboles, aunque si eso te hace feliz, adelante. Hablo de alinearte con tu verdadera naturaleza humana, ser racional, virtuoso y capaz de contribuir al bien común. Es un recordatorio constante de que la felicidad no proviene de acumular cosas, logros o validaciones externas, sino de cultivar cualidades internas como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Aquí está la gran paradoja: mientras más te enfocas en lo que puedes controlar, tus pensamientos, tus acciones, tu actitud, menos dependes de factores externos para sentirte completo. Dejas de buscar la felicidad en lugares donde nunca la encontrarás y empiezas a construirla desde dentro. Como decía Séneca, no es la cantidad de años lo que importa, sino la calidad de cómo los vives. Y ahora viene mi confesión final. Escribir este artículo ha sido un viaje personal para mí también. Mientras exploraba estas ideas, me di cuenta de cuántas veces me he dejado llevar por el caos externo, olvidando que la calma siempre comienza dentro de mí. He aprendido que el estoicismo no es solo una filosofía, es una práctica diaria. Un recordatorio constante de que, aunque el mundo sea impredecible, siempre tengo el poder de elegir cómo responder. Así que aquí te dejo con una última reflexión: ¿qué historia estás escribiendo con tu vida? ¿Estás dejando que las circunstancias te definan, o estás tomando las riendas y creando algo significativo? El estoicismo no tiene todas las respuestas, pero sí nos da las herramientas para empezar a hacer las preguntas correctas. Porque al final, la salud mental no es simplemente la ausencia de problemas. Es la capacidad de navegar por ellos con gracia, propósito y, sobre todo, humanidad. Y si puedo dejarte con una frase que resuma todo lo que hemos hablado, sería esta: no puedes controlar el viento, pero siempre puedes ajustar tus velas. Ahora, te toca a ti decidir hacia dónde navegar.